Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos, seguidores de estos medios, La Verdad, el Cuarto Ángel. Aquí está su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Ya saben, nos llamamos Cuarto Ángel porque primero, segundo y tercer ángel y el cuarto están representados por ministerio, y el cuarto ángel es un ministerio que va a reemplazar el pastoral. Tendrá una luz mayor y será el instrumento el cual Dios empleará para concluir la gran obra de la redención. Será un ministerio, un movimiento, el cual tendrá el valor de presentar la verdad que no presentará el ministerio pastoral y sus seguidores. La persona no sabe que los ángeles en Apocalipsis, especialmente estos primero, segundo, tercero y cuarto ángel, están representados por ministerio, y cada ministerio tiene su propia luz más la del anterior. Así que en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes, pero de manera muy especial, este mensaje es para un grupo de personas que le gusta utilizar la palabra que dicen no generalice. Escuche bien, no generalice. Yo no sé de dónde se han inventado esa expresión de decir no generalice. Aquí usted y yo nos vamos a gozar con la palabra de Dios, la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña. Porque la gente no han podido comprender quién es Dios y lo delicado que es Dios, y sobre todo lo que es su ley. Yo sé que la gente no ha entendido que, cosa que le he dicho, que la ley de Dios no perdona. Cuando la ley de Dios es transgredida, la ley de Dios exige muerte para el transgresor. Y si no paga el transgresor, entonces tiene que pagar uno en lugar de transgresor. Pero alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar. Porque no se puede violar la ley y quedarse impune. Por eso hay que tener cuidado con pecar. Usted tiene que tener cuidado porque la iglesia no es la congregación de los pecadores, la iglesia es la congregación de los santos. En las iglesias tenemos una serie de personas que son más defensores de la iglesia que del dueño de la iglesia. La iglesia está en un segundo plano, Dios está en un primer lugar, porque nosotros tenemos que vindicar el nombre de Dios. Y la única forma que nosotros podemos vindicar el nombre de Dios es viviendo en santidad. Es triste decirlo, pero voy a decir con seriedad. A la gente que señala hoy en día, y estamos hablando de la gente, especialmente de los religiosos, los cristianos, de enseñarles qué significa vivir la vida de Cristo. Porque ni aún leyendo los relatos bíblicos lo han podido comprender. En Cristo es el modelo de la educación. Cristo es el modelo de cómo deben de vivir lo que han de morar en la eternidad. Y en ese reino, los habitantes del reino de Dios y los que van a vivir en el cielo tienen que vivir donde yo debo de vivir para servirle a ustedes y ustedes servirme a mí. O sea, en el reino de Dios los seres no tienen proyecto egoísta pensando en su persona. Así que hay muchas cosas que decir, pero quiero ir directamente a lo que es el mensaje. Escuche bien, especialmente va para estos grupos, es para todo el mundo el mensaje, pero va de manera especial para aquellos que les gustan decir no generalice, para aquellos que son más defensores de la iglesia que del dueño de la iglesia. Cuando hoy en día hay crisis de identidad. ¿Por qué crisis de identidad? Porque las iglesias hoy en día profesan una cosa, pero están viviendo otra. Así que miren, voy a compartir con ustedes un relato que se encuentra en el libro de Josué. Es muy conocido por cada uno de ustedes. Ustedes podrán conocerlo, los predicadores podrán presentar estos mensajes, y un relato bíblico puede presentarse desde diferentes perspectivas. Así que en este caso vamos a presentar el relato de Josué, capítulo 6 y capítulo 7. Como es un relato muy conocido, yo no voy a leer los dos capítulos, pero sí voy a enfatizar los versículos importantes. Y luego usted en su casa, y más ahora en este tiempo de cuarentena, que ahora sí no hay excusa, porque usted tiene tiempo suficiente para leer la Biblia, para meditar, y es una de las grandes bendiciones que ha traído el coronavirus, a pesar de ser una maldición.
porque Dios convierte la maldición en bendición para los siervos de Dios. Así que usted en su casa vas a leer el capítulo 6 y 7, pero de allí, en esos dos capítulos, nosotros encontramos el relato de Josué cuando va a conquistar a Jericó. Y cuando va a conquistar a Jericó, Jehová le dice al líder, a Josué, le da una orden y el líder le da la orden al pueblo. Y la orden era la siguiente. En el capítulo 6, verso 17, se le había dicho, y esa ciudad y todo lo que haya en ella es anatema. Anatema significa maldito, porque Jericó representa el mundo. Por eso la Biblia dice, no amen el mundo ni la cosa del mundo. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras, las cosas de este mundo no son para que usted venga a adueñarse de ellas, las cosas de este mundo es para que usted con ellas sirva a los demás. Pero hay gente que la quieren para ellos y quieren hacer riqueza con ella, y con lo que no se da la buena vida, entonces los otros lo guardan, mientras que su prójimo se lo está llevando el diablo y una necesidad. Así está este mundo. Los políticos, ministerios pastorales, todo, sin excepción ninguna, también el adventista, haciendo cuenta bancaria, cuando la Biblia dice no haga tesoro aquí en la tierra, dice la Biblia no haga tesoro, y han perdido millones de dólares en bolsa de valores, como que ellos lo mandaron a estar haciendo transacciones y negociaciones mundanas, están hasta teniendo su propio banco. No, el dinero que se da de diezmos y ofrendas es para invertirlo en la obra, no para guardarlo ni hacer tesoro. No saben qué significa vivir por la fe. Pero escuche esto, lo que él le dice. Y esta ciudad y todo lo que hay en ella es anatema, o sea, maldito, para Jehová. Solamente dejarán con vida a Rahab la ramera y todo lo que esté con ella en su casa, ya que ella ocultó a los espías que enviamos. Es decir, todo lo es maldito y va a ser destruido, todo va a ser destruido. Los únicos que no serán destruidos será ¿quién? Rahab la ramera y la que estén con ella en su techo, en su hogar. ¿Por qué? Porque ella tuvo temor de Dios y cuidó a los siervos de Dios mientras estaban allá explorando o espiando la tierra. Así que ya ellos tenían el mandato. No toquen lo que hay en Jericó. Pero resulta ser, dice el verso 18, vamos a leerlo, pero ustedes aténganse del anatema y no se contaminen, ni tomen algo de él, convirtiendo en anatema al campamento de Israel y le provoquen calamidad. Escuche, el mandato es claro. Y es un mandato que todo el pueblo lo conoce. Bueno, dice el relato que ellos se fueron a la batalla. ¿Y sabe qué? Un éxito. Un éxito. Cumplieron allí y destruyeron a Jericó. Dice el relato, destruyeron todo lo que había, verso 21 del capítulo 6, destruyeron todo lo que había en ella, fueron muertos a filo de espada, varones, mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas, asnos. Bueno, ya ustedes saben. Y Josué dijo a los dos hombres que habían explorado la tierra, entren en casa de la mujer ramera y saquen de allí a ella y todo lo que sea suyo, conforme se lo había jurado. Entonces fueron los espías, llevaron fuera a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo. Así mismo sacaron a toda su familia y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Hasta aquí todo bien. Pero resultó ser que hubo uno, escuche bien, no quiero que lo olvide eso, un ambicioso que vino y se tomó un lingote de oro. Nadie lo vio. Nada más fue Jehová, el Dios del cielo. Nadie lo supo, más que posiblemente luego su familia, quienes se quedaron callados. Luego,
que el pueblo de Israel viene con éxito de victoria sin saber lo que había ocurrido, escuche bien, sin saber lo que había pasado, porque era una persona, la que había cometido un pecado de violar el mandato y se robó el lingote de oro sin saber eso. Luego Josué, que regresa, viene y llama, y esto lo vamos a ver en el capítulo 7, verso 2 en adelante. Dice allí, luego Josué mandó hombres desde Jericó hasta Jai, la cual está cerca de Ben, al oriente de Betel, y le dijo, suban y exploren la tierra. Y los hombres subieron a explorar a Jai. O sea, ya que hubo un éxito, fueron a explorar Jai. Cuando ellos vienen de allá, dicen, no, Josué, mira, no molesta a todo el pueblo. No, esa gente son pocos. Esa gente no lo comemos, eso no lo llevamos de una vez. Eso es una tontería. Josué siguió el consejo y mandó a aquellos hombres a pelear allá. Dice el relato, voy a leer el verso 3 del capítulo 7. Después regresaron ante Josué y le dijeron, no tomes a todo el pueblo, sino a 1, 2 o 3 mil hombres, para que suban y destruyan a Jai. No mande a todo el pueblo, que ya que ellos son pocos. O sea, ya que los de Jai eran pocos, no mande a todo el pueblo. ¿Para qué? Era innecesario. Pero recuerden lo que ha pasado, que ellos están ignorando y no saben. Y presten mucha atención a este mensaje, que este mensaje es muy importante para todo el mundo, para todo el mundo. Pero es muy importante, especialmente para aquellos que les gustan decir, no generalice. Este mensaje va para los que les gustan, no generalice. Yo me he encontrado con muchos pastores que dicen, no generalice. Esto es muy delicado. Usted va a ver lo que usted va a aprender hoy. Porque de un relato bíblico usted puede, muchos predicadores pueden predicar, pueden sacarse muchas lecciones espirituales, muchos mensajes, y este va a ser uno de los que posiblemente usted no lo había tomado en cuenta, en el contexto de no generalice. Así que dice allí en el verso 4, y subieron aproximadamente 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron delante de los hombres de Jai, dice aquí. Oye, ahora esta gente van y cuando van, huyeron. ¿Qué pasó? Jehová había prometido victoria. Las condiciones estaban para que ellos ganaran y ahora salen huyendo. Pero no solamente salen huyendo. Oiga lo que dice el relato. Pues fueron muertos por los hombres de Jai 36 de los hombres de Israel. Y los persiguieron desde la puerta hasta que fueron derrotados y lo hirieron con mortandad. Entonces el corazón del pueblo se llenó de terror y vino a ser como agua. Una derrota. ¿Por qué esa derrota? Ahora yo voy a leer un versículo que yo pasé por alto y lo hice a propósito. ¿Se acuerdan que le cité el capítulo 7 y comencé el verso 2? Pero le pasé el verso 1 por encima. Ahora lo voy a retomar. Dice el relato, aquí en el verso 1 nosotros vamos a encontrar la razón de por qué estos hombres fueron derrotados. Y a mí me sorprendió cuando yo veo eso que sucede aquí. Porque mira qué sucede. Dice el verso 1 del capítulo 7. Entonces los hijos de Israel cometieron iniquidad con respecto al anatema, ya que Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Serai, de la tribu de Judá, tomó del anatema y lo ocultó, y se encendió la ira de Jehová contra los hijos de Israel. Tremendo. Aquí me dice el relato, entonces los hijos de Israel cometieron iniquidad. Y a mí me sorprende porque eso es una verdad y es una mentira al mismo tiempo. ¿Por qué una mentira? Porque no fue el pueblo de Israel quien había pecado. Era un hombre del pueblo de Israel. Pero aquí notamos que hubo una generalización. Aquí dice que entonces los hijos de Israel habían cometido iniquidad, pero realmente la iniquidad la había cometido, era un hombre. Y esto es muy importante que usted
piensen esto. Piensen esto, muy delicado. Cuando pasa esto, usted podrá ver más adelante, dice el verso 6, que Josué, cuando vienen estos hombres derrotados, dice que entonces Josué rasgó su ropa y se postró y empezó a reclamarle a Dios: Señor, tú habías prometido que no ibas a dar victoria, tú habías prometido que nosotros íbamos a ser, que tú ibas a estar con nosotros, y ya ustedes saben. Excúsenme, me estoy moviendo por el asunto del sol. El punto está en que ellos vienen y hacen lo siguiente. Josué está orando, está clamándole allí a Jehová, porque aparentemente Jehová había faltado su promesa, porque ellos estaban siendo fieles, fueron a Jericó, pelearon y no cumplieron, y ahora Jehová no está cumpliendo, aparentemente. Pues mire, observe lo siguiente. Aquí sí, que hace menos sol. Observe lo siguiente. Dice el relato que Jehová le dice, a mí me gusta que se vea lo más natural, ok. Jehová viene y le dice a Josué: Josué, levántate. Vamos a leer eso en el verso 11. Vamos a leer el verso 10. Dice allí: entonces Jehová dijo a Josué: ponte de pie. ¿Por qué ha postrado tu rostro en tierra? Israel ha pecado. Aquí nuevamente se vuelve a enfatizar, donde dice el relato, que Israel había pecado. Pero usted y yo, que conocemos el relato, sabemos que Israel no era el que había pecado, era uno de Israel. Y dice aquí: Israel ha pecado, transgredió el mandamiento que le había ordenado, ha tomado el anatema, también ha robado y mentido, y además lo han ocultado entre sus pertenencias. Mi amigo, imagínese usted siendo el líder, siendo Josué, y que ahora Jehová viene y le dice a usted: levántate porque el pueblo ha pecado. Lo primero que usted va a pensar, yo lo pensaría, digo yo: no, pero espérate, déjame investigar. Porque yo me voy a imaginar que es como una gran parte del pueblo, o unos cuantos del pueblo, que vinieron y Josué empieza a investigarlo a todos, pero todo está saliendo bien. No. Y está Josué investigando. Bueno, en la medida que va investigando, parece que Jehová se equivocó, porque aquí se pasó, aquí no hay nada. Y va allí a otra tribu, pero aquí no hay nada. No, pero vean acá, porque Jehová dice que el pueblo, sí, aquí vemos, estamos saliendo limpios. Pero luego cayeron una tribu, y ya ustedes conocen el relato, y allí Acán, que era una persona, y por ende, al ser tapado por su familia, por una familia de una tribu, que no había sido ni siquiera la tribu de Acán, era una familia de una tribu, ni siquiera la tribu. Y Jehová había dicho: Israel ha pecado, han tomado el anatema y lo han ocultado. Yo me le pregunto a los impíos mundanos de la iglesia, a los que son más defensores de la iglesia que del dueño de la iglesia: ¿qué usted le dice a Jehová cuando él vino y generalizó y dijo: Israel ha pecado, cuando era un solo el que había pecado? A los que le gustan decir: no generalice. Porque yo voy a decir una cosa: si hoy en día dijéramos que la iglesia está viviendo en armonía con la palabra de Dios y que hay 2 o 3 que están en pecado, uno diría: no, en la iglesia hay 2 o 3 que están mal. Pero una iglesia de hoy en día, donde el ministerio pastoral ha bajado la norma bíblica para llenarla de mundano y de impío y traer oprobio en la iglesia, y hoy en día tú no puedes predicar mensaje que tú inquiete la mente de los impíos mundanos de la iglesia, porque los impíos mundanos de la iglesia son las niñas de los ojos de los pastores, porque son mayoría y son los que más diezmos y ofrendas introducen dentro de la iglesia, para ellos llenar su arca, invertirlo en la ciudad, cuando el siervo de Dios les dio el consejo que debería invertir fuera de la ciudad. Es decir, la mayor parte de la inversión debería ser fuera de la ciudad. Un país donde hay comida,
no hay problema. El gran problema de un país, por encima de lo que haya, el problema terrible es cuando entonces no hay comida. Ustedes se imaginan si el ministerio pastoral hubiese tomado consejo de lo que dice la palabra de Dios, hubiese invertido fuera de la ciudad, poniendo sanatorio, comprando tierra, con ese dinero, sembrando y abundando la comida, porque los mismos de la ciudad son sostenidos por lo que están allí en el campo. La ciudad no sirve con toda su tecnología, todo lo que tenga aquí, sin comida. ¿Cómo pueden sobrevivir? ¿Cómo pueden tener salud sin comida? El mundo hubiese estado postrado aquí ante la iglesia si la iglesia hubiese sido fiel a la palabra de Dios. Pero hoy están viendo como mundano. Ustedes saben lo que es el conflicto de los siglos. Que si hay una razón por la cual la iglesia no está siendo perseguida, ¿por qué? Porque ha estado a nivel del mundo, está viviendo como el mundo. Y hoy en día tuvo una balsa de impíos mundanos entre la iglesia y defensores de la iglesia y no del dueño de la iglesia que te ven diciendo, no generalice. Y aquí Jehová dice, Israel ha pecado y el que había pecado era uno o una familia, que ni siquiera era una tribu. Pero si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, ustedes se van a encontrar allí, ustedes conocen ese relato también, donde el pueblo, ustedes van a leer el capítulo 32 y 33, ustedes lo conocen. Hubo un grupo del pueblo, no sé qué cantidad, usted puede poner quizá la mitad, puede poner una cuarta parte, puede poner más de la mitad, pero sea lo que sea. Vinieron y armaron una turba y fueron a decirle a Aarón, a los sacerdotes, que hicieran uno Dios. Y fue tan así que muchas personas ignoran este relato. Hay personas que ignoran esta parte que les voy a decir. Fueron de una manera tan agresivo que uno de la mano derecha de Aarón, llamado Huz, que se opuso, vinieron y lo mataron. Y cuando lo mataron, es una información extrabíblica, que es bueno que usted conozca esos relatos, porque en las escrituras no se, en la Biblia no están todos los relatos plamados, pero estos son casos reales que pasó durante ese evento. Al ver que habían matado a uno de su mano derecha, un ayudante, bueno, Huz, el que estuvo allí cuando Moisés estaba peleando y levantaron le sostuvieron la mano allí a Moisés. Este hombre había sido muerto por la turba. Aarón se turbó, tuvo miedo y se dio la petición de ellos hacerle su becerro. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Jehová le dice a Moisés allá en el monte, escucha lo que le dice, capítulo 32, verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, desciende, vete de aquí, ya que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Ya Jehová no lo quería considerar ni siquiera a su pueblo. Oye, ¿cómo le dice? Ya que tu pueblo, no dice mi pueblo, Jehová a veces dice mi pueblo. Pero aquí le dice, tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Tú y yo sabemos que había fieles dentro de ellos. Tú y yo sabemos que había muchos que no tuvieron de acuerdo, ni tampoco adoraron al becerro. Pero Jehová aquí generalizó, dijo, vete porque tu pueblo, el pueblo ha pecado. Oye, tu pueblo ha pecado. Ahí era que Jehová quería terminarlo y Moisés fue a interceder. Jehová tuvo misericordia del pueblo, pero antes de perdonarlo hubo que pagar la demanda de la ley. 3,000 murieron. Oiga bien, 3,000 murieron como pago de la demanda de la ley. Porque yo le he dicho a ustedes que cuando la ley de Dios es violada, tiene que pagarse la demanda de la ley. Paga el transgresor y si no paga el transgresor, tiene que pagar a alguien en lugar del transgresor. Por eso yo le he dicho a ustedes que no se jueguen con el pecado. Porque Cristo no está intercediendo por lo que pecan, por lo que cometen pecado consciente y deliberado. Lo que enseñan eso son ministros del diablo, porque eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cristo está en el santuario para interceder por lo que cometen pecado por ignorancia, por un error o equivocación. Y los pecados por ignorancia no son un hábito tampoco. No son un hábito. Por eso es que los que pecan por ignorancia, Cristo intercede por ellos, ellos son perdonados, pero el diablo tiene que pagar por esos pecados. Por eso es el animal donde se confesaban los pecados sobre Azazel, que era suelto al desierto, representa los pecados de los justos que pecaron por ignorancia, que serán depositados sobre el diablo para que pague la demanda de la ley. Si el diablo tendrá que pagar por sus pecados y tendrá que pagar también por los pecados que él hizo cometer por ignorancia a los fieles de Dios,
Porque los fieles de Dios no pecan, al menos que no sea por una ignorancia, por error o equivocación. Los fieles de Dios. Lo que pasa es que la gente no ha entendido que en la iglesia hay dos grupos. Están los que son atraídos por el diablo a la iglesia y los que son atraídos por el Espíritu. Los que son atraídos por el Espíritu, esos están verdaderamente convertidos, son fieles y no pecan y hacerlo por ignorancia. Y dice Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero hoy en día en la iglesia tú ves fornicación y adulterio, incluyendo los mismos pastores cogiéndose mujeres de la iglesia. Yo puedo dar, lo he mencionado otra vez. Pero el énfasis en este mensaje es que hoy en día, ustedes saben que dice el Servicio Cristiano, página 352, o Servicio Cristiano, yo le he dado la página, donde dice, 52, que ni uno de cada 20 está preparado y vivirán sin Dios y sin esperanza. ¿Cuándo eso? Cuando Cristo salga ahorita al lugar santísimo. Todo aquello que no reciban el sello de Dios no podrán vivir sin intercesor. Que vivir sin intercesor implica vivir sin pecar. Porque a lo que no conciba esta idea, que se puede vivir sin pecar, no podrán recibir el sello de Dios. Y si no reciben el sello de Dios, entonces quedarán perdidos, eternamente perdidos. Porque ya el Espíritu Santo no va a poder obrar y hacer la obra que Él quiere hacer en este momento. Este es el momento en que tenemos que vivir en victoria. Y no se vive en victoria en pecado. Ni pecando tampoco. Y hoy en día, cuando vemos que la palabra de Dios dice que ni uno de cada 20, y porque el hecho que diga que ni uno de cada 20 no indica que no hay fieles. Lo que pasa es que el uno de cada 20, como ya lo he mencionado en otro video, hace un 5% y los fieles de Dios no hacen ni siquiera un 5%. Así que yo por eso estoy presentando este mensaje, porque este es el momento en que la iglesia tiene que brillar, pero no puede brillar mientras los ministros están bajando las normas de la iglesia, o no la norma de la iglesia, no, la norma bíblica para introducir mundanos, para recibir más diezmos y ofrendas, y lamentablemente, como dice el conflicto de los siglos, página 52, la iglesia no puede despertar oposición ni persecución, porque la persecución va a venir sola, nada más que ser fiel. Ustedes ven que los apóstoles eran fieles y nada más por ser fiel la persecución vino sola. Ustedes no ven que Cristo era fiel por ser fiel, la persecución le vino sola. Elías era fiel por ser fiel, la fidelidad le trajo persecución. La fidelidad trae persecución. A los fieles de la iglesia le trae persecución de los mundanos de la iglesia. Así que el objetivo principal de este mensaje que estamos transmitiendo a ustedes por estos medios de YouTube, La Verdad del Cuarto Ángel, es que cambie esa mentalidad. Está diciendo a la persona cuando están presentando el gran problema que hay en la iglesia con esa mundanalidad reinante, de que no generalice. Jehová dijo, Israel ha pecado, cuando realmente era uno el que había pecado. Jehová dijo a Moisés, tu pueblo que sacaste ha pecado, cuando habían fieles. Porque no se comprende lo que es la santidad. El hecho de que se diga que el pueblo, la iglesia está podrida, que son una base mundano, no indica eso que no hayan 2 o 3 fieles. Lo que pasa es que son tan pocos que son como una aguja entre un pajar. Porque no hay cosa más horrible que usted predicar una cosa y vivir otra. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Y yo soy adventista, estoy hablando de la iglesia adventista, porque de las otras ni decir. Todas están igual, están caídas todas. Pero este ha sido el pueblo que ha sido bendecido, la mayor aportadora de luz. Y no tiene nada con la que pudo haber tenido si hubiese sido fiel a la poco que tiene. Así que, mi amigo, yo espero que tú reflexiones sobre este mensaje. Este mensaje va especialmente para aquellos que les gustan decir, Nelson, no generalice, no generalice. Mire, vaya a hacer que sea la escritura. Y no se esté convirtiendo en defensor de la iglesia. Usted tiene que convertirse en defensor del dueño de la iglesia. Ahora, usted no puede ser defensor del dueño de la iglesia si es defensor, pero de los fieles. Y usted sabe que los fieles son como una aguja entre un pajar. Aquí todo el mundo tiene que ser sincero y comprender que en la iglesia hay dos grupos, los que son atraídos por el diablo y los que son atraídos por el espíritu. Y que hay más gente atraída por el diablo que atraídos por el espíritu. Tiene que verse la diferencia. Pero le voy a decir algo para que no lo agarre de sorpresa. La ley dominical será la señal visible, donde terminarán emigrando todos los fieles de Dios y no quedará un fiel dentro del movimiento adventista. Porque los fieles terminarán fuera, entonces habrán dos iglesias adventistas. Los de la simiente del diablo que estarán aparte, los de la simiente de Dios que estarán separados y siendo perseguidos por la simiente del diablo. Y de todas las iglesias se va a repetir la misma historia.
Va a haber católicos a simiente del diablo y católicos a simiente de Dios. Los católicos a simiente de Dios serán perseguidos por los católicos a simiente del diablo. Así mismo es. Evangélicos a simiente de Dios y evangélicos a simiente del diablo. Pero los evangélicos a simiente de Dios serán perseguidos por los evangélicos a simiente del diablo. Así que está esta cosa. Es decir, la iglesia de Dios estará compuesta por un residuo que no podrá pertenecer a ninguna iglesia, como el segundo ángel de Apocalipsis que proclamó la caída de Babilonia, que era un grupo que para ese entonces, en 1844, no pertenecía a ninguna iglesia porque no podían caber las iglesias porque todas estaban caídas. La historia se está repitiendo y se va a repetir. Así, mi amigo querido, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Yo espero que tome en cuenta este mensaje. La ley de Dios es sagrada, no puede ser violada porque la ley de Dios no perdona. Si hubo una razón por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario era porque el hombre estaba condenado y la ley de Dios no podía perdonarlo, y Cristo determinó pagar la demanda de la ley para que tú y yo podamos ser salvos. Y una vez justificado, no podemos volver hacia atrás, porque volver hacia atrás, ¿bajo qué sangre tú volverías a ser justificado si la sangre de Cristo sirve para aplicarse una vez y para siempre? Así que Dios te me bendiga. Así que de aquí en adelante, calla la boca, esos impíos y mundanos que les gustan decir, no generalice. Aquí lo que tenemos que hacer, los fieles no tendrán problema con este mensaje. Los únicos que tienen problema con este mensaje que estoy presentando son los impíos y mundanos. ¿Por qué? Porque lo están delatando y ellos no quieren que lo delaten. La diferencia entre los impíos y mundanos en la iglesia se nota. Pero lo que pasa es que al ser pocos ellos no pueden brillar, porque son tan pocos ante los impíos y mundanos que hay. Y mi consejo al ministerio pastoral: miren a ver si ustedes ahora que estamos en cuarentena, se ponen a meditar y a analizar. Dios le dijo a ustedes que le ha dicho a través de su palabra que no se haga tesoro aquí en la tierra. Ustedes no están para estar haciendo riqueza. Dios les dijo a ustedes a través de la sierva de Dios que deben invertir fuera de las ciudades. Y si van a invertir, que sean cositas aquí en la ciudad, pero la inversión es fuera de la ciudad. Y oigan, le voy a dar un consejo a ustedes, los pastores, el ministerio pastoral, que no sirve, está podrido. Y eso no indica que no hayan 2 o 3 buenos. Yo sé que hay 2 o 3 buenos. Déjense de estar, ustedes tienen un mal que es la misma obra del diablo que ustedes están haciendo. No están proclamando el mensaje del campo. Critican lo que lo hacen y se burlan de lo que se van. Y peor aún, inducen a la iglesia que no hagan caso a ese mensaje, poniendo testimonio del hermanito que desorientado fueron y fracasaron con la ida al campo, como fruto de ustedes mismos, quienes Dios los bendijo, le dio el dinero, le dio el conocimiento para que hagan lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Ahora ellos fracasaron y ustedes toman el ejemplo de ellos que fracasaron por caso de ustedes para inducir a la iglesia que no haga caso al mensaje del campo, porque a ustedes no les conviene el mensaje del campo. ¿Por qué? Porque no pueden tener a la iglesia todas juntas, no pueden, y ustedes lo que quieren es dinero, ustedes no quieren que haya producción de alimentos, ustedes no quieren que haya sanidad, ustedes no quieren nada. Ustedes se imaginan una cuarentena ahora en el campo, donde hay mucha, en la naturaleza, allí aislado, comiendo, meditando. No, pero hay que estar metido aquí, en la ciudad, donde están todos contaminados y donde ya Dios dijo hace mucho que hay que salir.